Buenas tardes. Bienvenidos después de este periodo de Semana Santa al reinicio de las conferencias que patrocina el Instituto Gemológico Español. Tenemos hoy una conferencia verdaderamente interesante, no solo por la conferencia en sí, por lo que representa la pieza que vamos a estudiar, sino porque esta pieza, que se encuentra en el Museo del Prado, la pueden ver una vez que hayan oído toda su historia, pues con otros ojos, y está cerca, próxima a nosotros, que no siempre es así con otras de las piezas que referenciamos en la conferencia. El título es El símbolo como elemento de poder, la lechuga. A mi juicio, una denominación impropia para tratarse de lo que se trata, que es una custodia, y además una custodia que ha tenido, pues ha sido motivo de culto y, por lo tanto, ha albergado en ella pues la Sagrada Forma. Para mí sería más oportuno haberla llamado La Esperanza, que también es verde, y podría ser un título más. Pero, en fin, no deja de ser un apunte mío que no tiene nada que ver con la realidad. Estoy seguro que esta denominación no es ninguna interpretación malintencionada del símbolo religioso, sino simplemente es un apelativo popular que salió de Colombia. De esta conferencia, de esta custodia de esmeraldas, de ahí su color verde o esa denominación por similitud con el verde, nos la va a dar doña María Eugenia Bueno Pastor, doctora por la Universidad de Salamanca, miembro del Consejo Social de la Universidad de Salamanca, y con un apunte que sí quiero hacer, y es que terminó su tesis doctoral en febrero de este año sobre el derecho de la mujer a la joyería tradicional salmantina, implantación de las administraciones públicas, implicación de las administraciones públicas y obtuvo sobresaliente cum laude. Fruto de esto, además, se va a considerar, se está estudiando el que sea bien de interés cultural el botón charro salmantino. Yo, por su implicación con Salamanca, ya es una conferenciante también avezada, no solamente en otras conferencias, sino en este ámbito, ya da otras conferencias, y Salamanca para ella pues es algo más que su ciudad natal. De ahí pues quizá el apelativo que me ha permitido hacerle de una fémina inquieta y andariega salmantina. No quiero entretenerla más porque lo importante es la conferencia y sobre todo porque me parece una extraordinaria pieza digna de conocer por todos. Cuando quieras, María Eugenia. Buenas tardes. Gracias al Instituto estoy de nuevo aquí con ustedes y la verdad es que para mí es una satisfacción y me alegra cada vez que Enrique me llama por teléfono y me dice María Eugenia, ¿por qué no vienes? Y la verdad es que no me cuesta nada de trabajo porque cuando vengo aquí siempre hago conferencias que están fuera de los parámetros normales. Yo reconozco que a lo mejor mi manera de investigar no es normal. Estoy un poco fuera de lo que se llama la investigación más decimonónica. Yo soy bastante anárquica en el planteamiento de las cosas, no luego en los procesos de estudio y en los resultados que obtengo de esos estudios. Pero creo que muchas veces lo interesante de la vida es utilizar los ojos no solamente para ver lo que tenemos enfrente, sino para ir un paso más allá de lo que hay, esos 3 metros más arriba del cielo. Pues yo creo que en elementos especiales hay que también hacer un ejercicio, una gimnasia por parte de nuestro intelecto para ver algo más de lo que simplemente nos ofrece o de lo que ve todo el mundo. Entonces, yo como siempre en mis conferencias siempre pido que se haga un esfuerzo de imaginación,
porque la imaginación bien canalizada es el secreto de lo novedoso y sobre todo de hacer algo que puede ser incluso trivial, hacer algo que sea como poco interesante. Entonces, cuando Enrique me propuso hablar sobre la lechuga, pues yo me quedé un poco así, dije, bueno, pues yo es que no sé, la verdad es que, no sé, déjame que lo piense, porque prácticamente es un objeto para admirar. Entonces, ¿qué voy a decir yo de una pieza que ya con admirarla y tener la oportunidad de ir a verla, pues prácticamente está todo dicho? Y le dije, bueno, déjame un par de días, voy a pensarlo y ya te diré. Entonces me puse, como yo suelo hacer las cosas, me puse ante el objeto. Y empecé a mirarlo, y a mirarlo, y mirarlo, y mirarlo, y mirarlo. Y no se pueden imaginar ustedes, cuando uno tiene un objeto delante de sí y está buscando algo más que simplemente lo que nos da, dónde nos puede llevar la imaginación si somos capaces de concentrar en esa imaginación los conocimientos que tenemos. Porque muchas veces tenemos la sensación o tenemos la intención de tener conocimientos estancos. Es decir, yo sé de cocina y la cocina no tiene nada que ver con la historia. O sé mucho de historia, pero no tiene nada que decirme la cocina. Y ya decía nuestra insignia andariega, que no yo le agradezco el símil, que Dios estaba entre los cacharros. Pues eso es un poco lo que yo pretendo con esta conferencia, que vuelvo a decirles, es una conferencia pues poco usual, y yo les pido que disculpen pues determinados atrevimientos, pero que luego cuando la hayamos terminado, pues a lo mejor resulta que no es tan atrevida. Bien, no podíamos empezar sin conocer un poco qué es la Compañía de Jesús, porque claro, en un elemento tan extraordinario como es la custodia, y que además ha sido representativa de la compañía más importante en todos los tiempos y más contradictoria de todas, pues claro, no podemos entender un símbolo universal encargado por ella, aceptado por ella, custodiado por ella y valorado por ella sin conocer qué es la Compañía de Jesús. Entonces, pero aquí yo no voy a darles una lección de historia, porque para eso tienen ustedes pues un montón de cosas donde pueden acceder y encontrar y fijarse en cada uno de los elementos que más les interese. La Compañía de Jesús, a mí me interesa sobre todo algunos aspectos que tenemos aquí. De entrada, miren ustedes, ya yo soy una enamorada de la forma, porque la forma es un lenguaje y además es el lenguaje primario. Entonces, yo, pensando cómo podía hablarles un poquito de la Compañía de Jesús y que no fuera lo que ya sabemos todos, pues, evidentemente, opté por la forma que tiene su logo, por decirlo de alguna manera, y luego San Ignacio de Loyola también con el mismo logo. Es decir, la similitud en la forma. Un esfuerzo importante de retentiva de ese signo al que yo ya no voy a volver, pero del que luego volveremos a hablar. Entonces, la Compañía de Jesús también es un signo, es un signo, es un símbolo, es un elemento referencial en la historia. La Compañía de Jesús llega a comienzos del siglo XVI a Colombia, además llega cuando ya han llegado todos los demás, han llegado los dominicos, han llegado otras órdenes religiosas. Y entonces, bueno, ahí llega, pues como siempre, ya saben que además la compañía pues ha estado, como todo lo que es interesante, tiene elementos a favor y tiene elementos en contra. Hay gente que la adora y hay gente que la persigue. Tanto es así que su historia ha sido totalmente con una controversia extraordinaria. Entonces llega en el siglo XVI a Colombia, a lo que es la actual Colombia, que entonces no era Colombia, era Nueva Granada. Y, bueno, pues tienen ahí una pugna porque, claro, todos quieren ubicarse. Y al final deciden regresar otra vez a España, ir a Madrid
y ir a Roma para que les den la venia, por decirlo, para poderse instalar allí. Había una de las tribus, los muiscas, que es una tribu antigua del territorio colombiano, que era una tribu tremendamente culta. Me interesa también este elemento porque es curioso cómo la compañía, que siempre ha sido tremendamente culta, no tiene dificultad con su cultura en, la palabra dominación me parece exageradísima, pero sí captar tampoco me parece la más idónea, pero sí conectar con esa tribu que tenía conocimientos, cultura, dioses, deidades, joyas, manera de tratar, maneras de concebir, y sin embargo le cuesta muy poco trabajo a la compañía de Jesús de incorporarla, que esa sería la palabra más exacta, ahora sí ha salido, de incorporarla a su proyecto. La colonización empieza fundamentalmente por la costa atlántica y me interesa mucho porque la costa atlántica es la costa este, mientras que nuestra costa atlántica es la costa oeste. Entonces, es interesantísimo en los flujos de conocimiento entre la costa atlántica del oeste, que es nuestra costa atlántica, y la costa este, que es su costa atlántica, cómo en el medio se encuentra un conflicto cultural importantísimo. Y de ese conflicto cultural importantísimo, al final queda un solo elemento cultural. Ese elemento cultural que va a estar basado fundamentalmente en la religión y que la compañía en el territorio de Colombia va a tener un valor importantísimo, también va a tener una vida azarosa. O sea, es como la propia navegación de las ideas. Las ideas fluyen, evolucionan, se transforman, unas mueren y otras permanecen. Elemento interesante también para tener en cuenta más adelante. Colombia, antes de ser Colombia, se le denominó el Nuevo Reino de Granada. Ya saben que a mí me gusta mucho, es una pena que se hayan perdido muchos de los nombres originarios, porque lo que suele hacer el ser humano cuando se traslada a otro sitio es identificar los espacios con espacios conocidos. Yo en ese aspecto creo que también hay mucho que decir de la propia custodia, porque la custodia también va a ser un elemento de recuerdo de la otra parte del mundo que va a llegar al nuevo mundo. Entonces, igual que nosotros los nombres, o igual que ellos los nombres los identificaban, también van a querer identificar aquellos elementos que son fundamentales en su cultura. Y para eso la compañía, he de reconocer que siempre lo ha hecho magníficamente bien. Cuando llegaron los jesuitas al Nuevo Reino, había 4 sedes episcopales importantes en el Reino de Granada. Era el arzobispado de Santa Fe de Bogotá y luego estaban las diócesis de Santa Marta, Cartagena y Popayán. Me interesa fundamentalmente la de Bogotá, porque él va a ser el elemento que va a acunar lo que va a ser la custodia, que al final se va a convertir, va a pasar de signo de la cristiandad a elemento representativo de un pueblo. Cosa que también es interesante, como un elemento que es universal se acaba haciendo un elemento local. Y eso tenemos que entender que no sucede con todas las cosas. Normalmente aquellas cosas que son universales siempre son universales y son representación universal. En los momentos que vivimos es una representación local, aunque para algunos de nosotros siga siendo un elemento universal, pero no para todos, mientras que en el momento de la ejecución de la custodia era un elemento de representación universal. También esos dos conceptos de universalidad y de localismo, que también es muy interesante en un mundo tan globalizado como el que estamos. Es una contradicción también interesante, yo lo lanzo y luego cada uno que analice y que piense. Los primeros jesuitas que pusieron tierra en tierra colombiana
fueron los que en 1567 desembarcaron en Cartagena. Cartagena de Indias es una ciudad maravillosa, es una preciosidad de ciudad, es un trozo de España. Es como un alma recogida y puesta allí. Me interesa porque creo que es importante ver o intentar ver qué vieron ellos cuando llegaron allí la primera vez. También es algo que debemos de imaginar antes de pasar al estudio de la custodia. Si yo digo Colombia y digo territorio colombiano, ¿qué color les viene a la mente? Así de bote pronto, el verde. Yo creo que estoy de acuerdo con que el nombre de la lechuga pues es demasiado popular, porque la lechuga es de las verduras es la más pobre de todas, es la más humilde, pero es la más estupenda, está riquísima y luego aderezada está magníficamente buena. Pero me interesa más que la lechuga es el color. Yo creo que a alguien se le ocurrió lo de la lechuga, pues no sé, la verdad es que comprendo hace una buena... No se me había planteado la opción de la esperanza, el verde es el color de la esperanza, evidentemente, pero yo creo que la esperanza la asociaríamos enseguida pues a la esperanza de Sevilla. Y yo creo que en el caso concreto de la lechuga, desde luego, no hay nada que se le iguale y desde luego la han identificado fundamentalmente con ese nombre y todo el mundo cuando hablamos de la lechuga y no estamos hablando de cocina, sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Estos elementos que yo he apuntado muy deprisa y muy sucintamente, me interesa que los tengan en la mente. También me interesa mucho el lema de la Compañía de Jesús, ad maiorem Dei gloriam, a la mayor gloria de Dios. ¿Y por qué me interesa el lema de la compañía? Hemos tenido antes una forma y ahora tenemos una frase. A la mayor gloria de Dios. Pues la custodia es, desde luego, a la mayor gloria de Dios, porque las podrá haber en el mundo, pero tan magníficas como esta no hay ninguna, con lo cual, otro elemento importante a tener en cuenta. La custodia no solamente es un objeto, es un lema. Y el lema de la compañía, a la mayor gloria de Dios. La Compañía de Jesús es la orden religiosa masculina católica hoy en día y lo ha sido, siempre ha sido la que mayor número de varones tiene entre sus filas. Importante. Es muy importante este aspecto que los jesuitas profesan los 3 votos normativos de la vida religiosa, que son la obediencia, la pobreza y la castidad. Pero además tienen un 4º voto, que es el que les ha traído de cabeza durante toda su existencia, que es la obediencia papal, el circa misiones. La obediencia papal es lo que les ha hecho ser expulsado, en el caso concreto de España, 3 veces, que luego hablaremos también de este tema, como lo fue también el que fuera expulsado de Colombia, porque ellos consideran que el Papa es el representante real de Dios en la tierra. Curiosamente, en la historia de los jesuitas hay una parte que no sé si corresponde a la leyenda o no corresponde a la leyenda, yo ahí no voy a entrar porque ese aspecto yo no lo he estudiado. Ellos decían en el siglo XVII, en el siglo XVIII, que había 2 papas. Uno que era el Papa Blanco, que era el que estaba en el trono de Pedro, en San Pedro, y otro era el Papa Negro, que era el padre general de la Compañía de Jesús. Siempre se les ha acusado de tener avaricia de poder. Yo creo que me parece brutal. Yo creo que había también una parte importante, sobre todo de ganas de obtener lo que tenía la Compañía de Jesús. Entonces, la envidia, que es
yo creo que es el pecado más importante del mundo, porque ese te lleva a otros. La envidia de la compañía ha sido también una importante carga de la propia compañía. La Compañía de Jesús ha sido una organización que ha vivido entre la alabanza y la crítica, como les decía antes, siempre en la polémica, pero es que es lógico. ¿Por qué siempre en la polémica? Porque aquello que levanta controversia siempre levanta polémica. Si todos vamos por la misma vereda, pues no pasa nada. El problema es cuando alguno se sale de la vereda. Y claro, para gustos se hicieron los colores. A unos les parecerá bien y a otros les parecerá mal. Lo que está claro es que siempre ha levantado esa controversia y en la propia custodia también hay esa controversia, como veremos más adelante. Y les ha provocado pues, grandes conflictos. La expulsión de los jesuitas más importante fue la que tuvo lugar a mediados del siglo XVIII, que la llevaron a cabo todas las monarquías católicas, todas. Portugal, España, Francia, Alemania, todas las monarquías católicas expulsaron a los jesuitas. Se refugiaron en la zona, en lo que es la actual Rusia, y algunas en algunos pequeños núcleos que quedaban que en la zona mediterránea, pero incluso el Papa, que teóricamente debería haberles, porque ellos luchaban en contra de los absolutismos, aunque ellos, quienes los critican, decían que también llevaban a cabo ciertos absolutismos, o incluso lo que hoy conocemos como dictaduras, pero ellos no lo interpretaban de esa manera y estuvieron muy relegados, les quitaron absolutamente todo. Los de España los sacaron de un día para otro y los embarcaron a todos. También han dicho, no sé si con verdad o con mentira, que gracias a la expulsión de los jesuitas se pudo llevar a cabo las nuevas ideas de la Ilustración. Yo dejo el interrogante ahí, si alguno tiene interés, que investigue. Lo que está claro es que en ello no influye para nada la historia de la custodia, pero sí me sigue interesando el concepto de la contradicción, porque eso sí que está dentro de la custodia. Bueno, en el caso concreto de España sí que me interesa que las veces que salieron de España pues fueron en 1767, cuando las guerras carlistas y la desamortización, alguien se benefició, evidentemente, de todo lo que se quitó, y luego en 1932, con la Segunda República, que Azaña también los expulsó del país. Yo creo que más por temor. A la compañía siempre se ha tenido mucho miedo, porque siempre ha tenido buenos oradores. Y un buen orador tiene la capacidad de convencer. Y el arma más grande de todos es la palabra. En Colombia fueron expulsados en 1850. Sí que apunto este dato porque ahí, cuando son expulsados de Colombia, es cuando empieza la leyenda negra de la custodia, en la que, como no, se tenía que haber metido a España, porque si no está metida España en la leyenda negra, pues no seríamos españoles. O sea, ya saben ustedes que somos los culpables de todas las cosas malas del pueblo indígena. No sé, yo también estoy esperando que a lo mejor desde otros puntos de Europa también se hable de lo bueno que hicieron los españoles, no solo de la leyenda negra. Evidentemente, cuando la custodia estuvo desaparecida, pues los culpables también fuimos los españoles, estuvo aquí. Estaba aquí, en España. La tenía alguien, a lo mejor alguno de nuestros antepasados, metida en el baúl de los recuerdos. Por supuesto, también la tuvieron en las mazmorras de Roma, en el Vaticano. También estuvo. Por supuesto, se había vendido por una cantidad insigne a algún coleccionista, que por supuesto fueron los jesuitas, porque como son avaros, pues la vendieron. La custodia nunca salió de Colombia, jamás salió del territorio colombiano, siempre estuvo allí y siempre estuvo, valga la redundancia, custodiada para no perderse. Estuvo guardada esperando tiempos mejores. No salió a ningún sitio, pero la leyenda ha sido espectacular. Bien es verdad que todos aquellos objetos que tienen leyenda
se engrandecen, ¿no? Es una cosa curiosa, es como lo de las brujas y las megas. Pues como existe la leyenda, pues seguro que hay alguno que las ve, y bueno, y por si acaso todos, bueno, estamos ahí, a ver si por casualidad a lo mejor hay alguna. Con lo cual, siempre que hay leyenda, se crea un mito, y el mito a los seres humanos nos arrebata, a todos, a todos. ¿Por qué? Porque los mitos son intangibles, es como decía el poeta, que decía de todas las mujeres habidas y por haber, una le decía, soy intangible, soy incorpórea, no puedo amarte, y decía el poeta, oh ven tú, justamente lo que no podemos, lo que no tenemos, lo que es imposible para nosotros es lo más deseado, es lo más querido, ahí es donde se origina el mito. Y seguramente el mito de la lechuga se origina en la pérdida, porque todo lo que perdemos generalmente lo hacemos magnífico. Y ese ha sido uno de los elementos fundamentales en los que yo me he basado para hacer el estudio que ya vamos a entrar. Sí, me interesa que vieran la iglesia de San Ignacio de Bogotá, porque el entorno, lo que yo llamo el teatro, es importante para las piezas. Es como cuando uno va a un restaurante, no solamente es importante lo que come, sino es muy importante el escenario en el que lo come. Pues es muy importante. Yo quería que vieran cómo es la iglesia de San Ignacio. San Ignacio está basada, el plano y las estructuras, en la iglesia del Jesús, que es la iglesia madre de los jesuitas en Roma, que es preciosa, es una maravilla. Entonces a mí, bueno, pues yo quería traerles un poco cuál es el escenario de esa custodia para que sepamos en su lugar de origen, porque en la actualidad ya no está aquí. En la actualidad la tiene el gobierno en un sitio público, no es un sitio religioso para nada. En la actualidad la iglesia de San Ignacio está en restauración, se presupone que en relativamente breve de tiempo, pero la custodia no regresará, o me imagino que a lo mejor puntualmente en algún momento, pero ya no es su casa, pero sí fue su casa. La grandiosidad, me interesa la grandiosidad. Y me interesa mucho, como le pasa a la iglesia del Jesús, la verticalidad. ¿Por qué? Porque cuando veamos la forma y estudiemos un poco la forma, veremos lo importante que es la verticalidad. Bueno, esto es prácticamente lo que les he comentado antes y, bueno, pues sí decirles que la iglesia es una valiosa muestra del manierismo. El manierismo es un estilo de arte que está muy a caballo, tiene un poco de barroco, tiene un poco de neoclásico, tiene un poco, y sí me interesa mucho por el escenario en el que estuvo originariamente. Vamos a centrarnos ya un poco en lo que es la custodia. ¿Quién la lleva a cabo? Pues la lleva a cabo José de Galaz, que es un maestro artesano que no se sabe muy bien dónde nació, no se sabe muy bien dónde murió. Lo que está claro es que sí que está constatado que se le encargó a él y él fue quien la llevó a cabo. Él era de origen catalán, pero como siempre en este tipo de cosas el autor tiene muchísimo mérito, pero para mí también tiene mucho mérito lo que se cuece dentro de la cocina. Ferradria hace un magnífico plato. Es la filosofía del plato, pero en la ejecución del plato entran muchos más. Y yo creo que había que darle importancia, no se conocen sus nombres, pero a esos criollos, a esos dos ayudantes criollos mestizos que ayudaron a la construcción del mito, del símbolo, creo que hay que darles también, porque no solamente estuvo él, sino estuvieron ellos. Y creo que es justo reconocer que no solamente la hizo él, sino que tuvo su ayuda.
En su confección se tardaron 7 años, de 1700 a 1707. Yo, que soy una aficionada también al número, de hecho en mi tesis doctoral hay una parte importante que yo la dedico a las matemáticas áureas. ¡Qué casualidad! ¿No les parece a ustedes que tardara 7 años? 7, los mismos que Dios tardó en crear el mundo. Y el número 7 no es un número baladí, es un número muy importante. En la hermenéutica, por ejemplo, el 7 es un número cabalístico. 7. Bueno, quédense con ese número. No hay nada en casual, ¿eh? Yo, a lo largo de los años que he ido estudiando distintos aspectos, todas aquellas cosas que dices, ¡uy, qué casualidad!, luego resulta que no son tan casuales. Entonces, el elemento, el 7, y está intrínseco en la custodia, no extrínseco, intrínseco, porque es el alma de la custodia, el tiempo de construcción, muy importante. Y yo creo que Galaz no lo hizo de manera casual. Ahí queda el número, que luego vamos a ver una composición que yo he hecho para... Bueno, pues la custodia pesa 19 libras y 8 onzas, aproximadamente unos 10 kilos. Aquello debe ser una barbaridad. Imagínense usted al pobre arzobispo que le tuviera que poner la custodia, el elemento, la fuerza que hay que tener para mantener así, yo, vamos, no soy capaz de llevar la cesta a la compra. O sea, fíjense ustedes lo que significa tener 10 kilos en teatro vivo, porque hablaremos de la teatralidad del símbolo, que es muy importante. Dense cuenta, y con todos mis respetos, yo soy, y además lo reconozco públicamente, soy católica y practicante, y mi fe es muy importante para mí por muchísimos motivos, y lo digo siempre en público, o sea, me da exactamente igual, pero también soy consciente de la parte de teatralidad que ha tenido toda la representación, porque en el fondo la misa es una representación, porque hasta finales, hasta el Concilio Vaticano II, la misa se daba, yo no lo he conocido, pero sí sé que la misa se daba de espaldas al público para hacer del sagrario y del acto el elemento fundamental de referencia, y el elemento fundamental de referencia era la custodia, porque claro, esto no es un símbolo cualquiera, no es el botafumeiro, que también, fíjense el que tenemos nosotros en Santiago, lo grande que es. Entonces, importante también el peso, o sea, cómo esa representación tan importante para un pueblo que espera todo, el que representa a la acción tiene que darlo todo. 10 kilos son muchos kilos. Tiene 63 perlas caribeñas de Curazao. Dicen, no sabemos si es verdad o no es verdad, yo ahí entro un poco también en la leyenda, que todos los elementos de joya que tiene la custodia fueron traídos de sitios donde estaba la Compañía de Jesús. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No lo sé. Sí me parece lógico, conociendo el espíritu de la compañía. Nosotros somos nosotros y nosotros somos los que construimos. Entonces, sí me parece razonable. No sé si será verdad o no. Las esmeraldas, desde luego, son autóctonas, pero lo que está es claro que el resto de los elementos no me parece para nada la idea descabellada de que realmente se trajeran de distintos puntos donde estuviera la Compañía de Jesús. Contiene un topacio de Brasil, 1.485 esmeraldas colombianas, de las que luego hablaremos algo, mide 80 centímetros, es una cosa curiosa, es una proporción también, es una proporción, es una octava parte, 7 más 1, 8. Y tiene de diámetro de base 20,
es una proporción correcta para que no se alabee para ninguno de los lados. Tiene 68 amatistas de la India, 28 diamantes de Sudáfrica, 16 rubíes de Ceilán, hoy Sri Lanka, y un zafiro del reino de Siam, hoy Tailandia. Es decir, no lo he hecho, lo podía haber hecho un mapa mundi, y fíjense ustedes de todas las partes del mundo cómo todo se concentra en un punto determinado. Pero la pregunta ¿es en un punto determinado o es en un objeto determinado? ¿O es en un símbolo determinado? Todas las riquezas representativas de la Tierra van a la custodia como elemento receptor de todas las riquezas que tiene la Tierra. Y todas para formar un elemento que se va a utilizar fundamentalmente para la representación corpórea de la deidad. Entonces, es muy interesante cómo la custodia se convierte en el eje del mundo. Pero no solamente ahí, en este momento, va más allá de la propia compañía. ¿Por qué? Porque en ella se representa la totalidad, no la compañía nada más. Y es un elemento extremadamente interesante, porque es la representación de todos, porque estamos todos, porque todas las riquezas de cada una de las partes del mundo están ahí, las que realmente merecen la pena. Riquezas hay muchas, pero no todas merecen igual la pena. Historia de un mito real. ¿Por qué le llamo la historia de un mito real? Pues porque en la custodia es la encarnación del mito. El mito no es táctil, el mito no tiene forma, el mito, vuelvo a repetirles, es incorpóreo. Sin embargo, todo el mito se concentra en un elemento real. Fíjense, 1485 esmeraldas, todas ellas excelsas gotas de aceite y alas de mariposa. No sé dónde he leído, preparando la conferencia, que se necesitarían 200 años para poder encontrar esas 1485 esmeraldas. No sé dónde lo he leído en todas las cosas, porque la custodia tiene una cosa extraordinaria. Yo al principio le di el valor de un objeto más, bueno, pero te engancha. A mí me ha enganchado de tal manera que cada vez me emocionaba y decía, pero bueno, si es que, ¿cómo puede ser que a estas alturas del partido te emocione una custodia? Pues me emocionaba, pero me emocionaba por todas las cosas que tenía. Tiene los mejores ejemplares de más de 100 años de producción esmeraldífera. Fíjense. Tiene un topacio grande y uno dice, bueno, hombre, topacios, pues hay muchos. Yo me imagino que ustedes aquí en el instituto pues los tendrán de todos los tamaños. Pero es un topacio especial. ¿Y por qué es especial? ¿Qué es lo que le hace único? El sitio. ¿Dónde está ubicado? Y tiene que ser único, porque si no fuera único no estaría ahí. Porque quien lo hizo lo eligió. Y porque quien pagó la obra lo dio de paso. Con lo cual tiene que ser único. 5 amatistas grandes, 4 amatistas pequeñas y otras varias en los granos de las uvas, que montan todas un total de 168. Bueno. 1, 6, 7, 8. Bueno, ahí lo dejo. Vayan mirando. Y luego hay un elemento que quiero que tengan en cuenta. ¿Cuáles son las piedras que son unidad? Tenemos un topacio, lo miraremos, un zafiro y hay por ahí alguno más. Creo que tiene un topacio, un zafiro y hay alguna unidad más.
los 28 diamantes, los 16 rubíes, un zafiro, un zafiro. ¿Cuál es la representación real del zafiro? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la identidad del zafiro? ¿De qué color es el zafiro? Es azul. Un solo cielo, un solo Dios. ¿Y de qué color es el topacio? ¿Ah? Amarillo. ¿Y el amarillo con qué se identifica? Con el sol, correcto. Muy interesante. Otro color que se identifica con el amarillo. El amarillo. El fuego, alguien ha dicho el fuego. ¿Hay algún topacio que tenga algún color más? Sí, ¿verdad? Bueno, pues ese color, el color que tiene el topacio, ese amarillo, el amarillo tiene también muchas referencias a la llama, tiene muchas referencias a la tierra, tiene muchas referencias a la parte más humana, en contraposición de la parte más alta, que es el cielo, y lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Un total de 1.758 piedras preciosas, unas cuantas, y todas muy buenas. La custodia tiene 3 partes. Yo cuando la vi la primera vez me llamó muchísimo la atención, porque claro, cuando la ves la primera vez ves pocas cosas. No sé si se ve bien, yo lo he hecho, bueno, me hubiera encantado tener una fotografía mucho más especial, ¿no? Están los círculos superiores, de los que luego vamos a hablar, que es súper interesante. Yo además, ha dado la casualidad que yo he estudiado muchísimo el círculo, porque el botón charro, para quienes no lo conozcan, es una sucesión de círculos concéntricos, cosa que le sucede exactamente a esta pieza. Y es un concepto cosmogónico del mundo, por eso me ha interesado tanto. Luego está el mástil, que está fundamentalmente representado por un ángel, y luego está el pedestal. En los círculos, aunque luego lo vamos a ver más detenidamente, bueno, yo creo que me interesaba un poco que lo vieran. Vamos a estudiarlo porque tengo una diapositiva que es tal vez a lo mejor más interesante. Bueno, una vez que hemos visto las partes que tiene la custodia, yo la custodia está puesta aquí como si fuera el eje de la diapositiva. Hay 2 partes importantes, que es la derecha y la izquierda. Entonces, en una parte vamos a ver de qué consta, cuáles son las piezas, cuáles son las piedras que forman parte de la custodia. Y luego vamos a hacer una abstracción simbólica de los elementos que tenemos, y que cuando vayan y vean, lo van a ver de otra manera. Cuando vean la custodia, yo creo que después de esta conferencia, si no la han visto, les va a dar muchísimas ganas de ir a verla, porque va a ser una interpretación totalmente distinta. Bueno, de entrada, vamos a ir de abajo arriba. La tenía que haber hecho al contrario. Vamos a ir, porque yo creo que los pies sobre la tierra, lo primero. Entonces vamos a ir en la parte de abajo, que es la parte del pedestal. En la parte del pedestal, según mis anotaciones, a ver, vamos a ir un momento para adelante, porque aquí lo vamos a ver mejor, luego volvemos otra vez para atrás. Vamos a ir a la parte de abajo. Dice, la piedra tiene 408 esmeraldas, 8 amatistas. Imagínense usted la cantidad de veces que se repite el 8, 8 amatistas, siendo de advertir que faltan 4 remates en los cuales debería haber 15 esmeraldas que faltan. Yo estoy convencida que las esmeraldas que faltan no son robadas, son esmeraldas que se han perdido con el trasiego que tuvo la propia custodia, porque también les puedo asegurar una cosa: los humanos somos incapaces de atentar contra el símbolo, aunque no sea el nuestro.
Me hace mucha gracia porque dice que no. Lo que pasa es que somos capaces de matar por un símbolo, eso sí. Entonces, la palabra atentar, quiero decir, la avaricia, que es otro de los grandes pecados, pero yo creo que las avaricias, en este caso, las más deleznables de todas, no son justamente las de las esmeraldas. Hay otras avaricias que son mucho más deleznables y que son, desgraciadamente, las que llevan a situaciones... yo no sé cómo voy de tiempo. 15 minutos. Es que yo no me he quitado el reloj, no me he dado cuenta de dónde estoy. Bueno, bien, lo dejamos ahí. Yo creo que son perdidas. Me interesa la parte de arriba. La parte de arriba, que es el fuste, como decíamos, es un joven ángel que se sostiene, o que sostiene todo, y cuyo manto está barnizado con polvillo de esmeralda y rubí. Es muy interesante porque esta técnica es la técnica que ya utilizó en la época de Fra Angelico, ya se utilizaba. Le da una riqueza porque a veces da la sensación de que es un esmalte. Y es una terminación de barniz que le da, cuando la vean, la sensación que le da a la pieza es de pétreo. Es decir, para no perder, claro, unas piedras. Sí, hombre, me imagino que las alas le podía haber puesto, pero dar esa sensación de unicidad al corpus angélico, que es como yo lo llamo, luego lo vamos a ver, que es el mundo de los ángeles, a mí me interesa mucho porque el principio de prácticamente toda la custodia es la unidad, toda, incluso en todas sus partes, porque incluso en el pie, esas tres partes que tiene son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Sigue siendo la unidad. El corpus angélico es la unidad y veremos a ver cómo el cuerpo universal también es la unidad. Bueno, pues me interesa sobre todo cómo lo que yo quería en este concreto caso en la diapositiva que estamos viendo, el ver la técnica del barnizado del polvillo de esmeralda y rubí es para hacer de ese cuerpo de la custodia unidad. Eso es lo que me interesa, para que luego cuando ustedes lo vean se den cuenta de esa... ves perfectamente que es un solo elemento, aunque está compuesto de muchas cosas y se ven, pero tiene el concepto también de unidad, como le pasa también a la peana. De la parte del mundo de los ángeles, de los que luego hablaremos, tenemos, vamos a ver, el ángel sobre la cabeza tiene un topacio. Es curioso, no es que no se ve muy bien aquí, pero tiene un topacio, que es esa unidad que yo les comentaba, que es la referencia del mundo sobre todo, pero debajo de todo. En el universo arranca también de la parte más corpórea. En filosofía, sobre todo, si no lo han leído, yo les recomendaría, para el que le guste, claro, Platón es tremendamente interesante. Yo he trabajado ahora mucho con Platón y tiene nosotros somos herederos de la filosofía aristotélica y la platónica se quedó ahí un poco. Entonces, es muy interesante en la concepción del mundo que tiene. Entonces, sí me interesa que la parte, lo que yo considero el universo arranca justamente de la parte, con el zafiro, arranca de la parte más humana, para llegar a la parte de la deidad. Luego, y además la tiene sobre la cabeza el ángel, que es muy interesante. Tiene de frente 8 esmeraldas y tiene una amatista grande detrás. ¿De qué color es la amatista? A ver. Morada. ¿Y qué es el morado? ¿El símbolo de qué? No, más, de la Iglesia. ¿Pero de qué parte de la Iglesia? Si acabamos de vivirla. De la pasión. De la pasión. Es decir, nada es casual. Los elementos que recoge la custodia recogen toda la simbología de nuestra cultura cristiana. Entonces, cuando dicen, bueno, pues ¿y por qué puso ahí? ¿Se le ocurrió al buen hombre poner ahí? No se le ocurrió.
Está haciendo una representación de un símbolo que debe de tener todo cuanto nosotros tenemos. Y ahí está representada la pasión. ¿Y dónde está representada? En el último momento donde termina la parte más humana. Porque a partir de ahí ya no hay pasión, ya solo hay gloria. Que es donde está el universo. Y por encima del universo, lo que estudiaremos, lo que veremos luego. En el collar del ángel tiene un rubí, que es lógico, el rojo, es el corazón. Qué mejor elemento representativo. Por lo menos si lo hubiéramos puesto verde, pues como que no, un corazón verde. Bueno, depende del poeta, ¿no? Pero parece ser que todos, entre el corazón y los labios, son tus labios un rubí, pero hay muchísimos corazones que son rubíes y se representan y se tallan como tales, con lo cual interesante el elemento que utiliza. 10 diamantes por delante y por detrás una esmeralda en el broche en el que se articulan las alas. Fíjense qué cosa más curiosa. Al final la esmeralda es la que da el elemento de volar. ¿Y por qué la esmeralda? La esmeralda es la piedra representativa del país donde se hace. Porque tiene un subsuelo riquísimo Colombia, pero evidentemente es famosa por sus esmeraldas. Pues las alas son lo que te hacen elevarte. Y para ello utiliza el elemento fundamental del país. Por eso yo comprendo que sea mucho más ya que un símbolo universal, sino que sea la representación del propio país. Lo entiendo, comprendo. Yo creo que si fuera colombiana también me sentiría tremendamente identificada. Es el corazón de la tierra madre. Y es curioso como además yo comprendo que Calaf, pues, aunque era de origen español, pero su alma era colombiano. Y las alas que le da para volar, para ir más arriba, es la representación de su propio pueblo, de su elemento intrínseco, lo que más le identifica, que son las esmeraldas. Sí. En el cinturón lleva un zafiro. Bueno, me interesa, vamos a resumir. Creo que, bueno, a continuación estaría el mundo, el universo, que son los círculos concéntricos. Miren, hay una cosa, el círculo viril, se llama círculo viril no porque sea varón, sino porque viril en latín, una de las acepciones que tienen es el cristal transparente, es el significado, eso es el viril es el cristal transparente, es el cristal puro, el viril es el cristal puro que acoge en su seno al cuerpo de Cristo. Entonces lo del centro es el viril. Y está rodeado de perlas. ¿Con qué se identifica la perla? Cuando a la Virgen la hacen llorar, siempre le ponen perlas. Las lágrimas son perlas. Por eso dicen, dentro de los mitos, que una novia no debe llevar perlas, porque entonces estaría llamando al destino a un matrimonio desgraciado. Entonces, sí que es verdad que el cuerpo de Cristo está custodiado por las lágrimas del mundo, por las lágrimas de la propia pasión. Los círculos concéntricos, miren, es el universo, tiene todas las constelaciones, es teocentrista, Dios en el centro, universo, elemento de todo. El cuerpo de Cristo, pero volvemos a la Trinidad. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Lo que está en el centro es el cuerpo de Cristo. Y luego tiene toda la cosmología, que eso ustedes lo piensan, pueden verlo. Y por encima de todo está la cruz. La cruz es la representación, es el paso del Cristo hombre a Dios, que es con lo que colofona la custodia.
para ser la representación exacta de todo. En los círculos concéntricos hay de todo. Están esmeraldas, hay perlas, están, pues, vamos a ver, está también el top, tiene un montón bueno, tiene bastantes más, las pueden encontrar en cualquiera de los sitios. Sí que me interesa, después de haber visto esto, lo que costó, bueno, costó un montón. Los ávalos, que es la palabra con la que la compañía dice lo que costó hacerlo. Lo que está claro es que luego el gobierno de Bogotá lo compró, me parece que fueron por 2 o 3 millones de dólares, no recuerdo muy bien, se lo compró a la compañía de Sasos. Bueno, y después de haber hecho esto, como tengo ya que terminar, estaría contándoles muchas más cosas, pero ya no me da tiempo, como siempre me quedo corta, pues sí, el significado actual. Es decir, ya ha pasado de ese significado religioso impresionante que tiene, filosófico en sí mismo, con una representación nada aleatoria de lo que componen. Por supuesto, luego está el oro y todas esas cosas, pero bueno, de eso el oro es un elemento, me interesaban mucho las piedras, es el elemento piedra, lo que significa en la cristiandad la piedra, como el artista cada uno de los elementos los utiliza conscientemente. ¿Y por qué los utiliza? Y en el momento que pasa a ser un símbolo tiene un significado religioso y pasa a ser un símbolo nacional y agnóstico por completo, sin nada, pues yo quería terminar la conferencia con lo que el presidente de Colombia aprovechó para relacionar la exposición de la lechuga con el proceso de paz. Y recordó que luego de que el Banco de la República comprara la lechuga a los jesuitas, esa comunidad religiosa invirtió el dinero recibido en promover la paz en Colombia y en el mundo, porque gracias a ello se institucionalizó el Día de la Paz. Eso fue hace más de 25 años y ahora estamos viendo esa paz como una realidad posible. Eso lo dijo Juan Manuel Santos, que es el presidente de Colombia. Me interesaba porque lo que fue un símbolo de poder se ha convertido en un símbolo de paz. Y creo que en el mundo de la simbología pues tiene mucho que decir. Eso de que los símbolos están muertos es una auténtica mentira. Yo creo que los símbolos hoy deben estar más vivos que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia, por esta magnífica conferencia que nos ha quedado corta porque yo sé que tenías mucho más preparado, todo muy interesante, verdaderamente sugestivo y que, ya digo, enhorabuena porque ha sido una magnífica conferencia que esperamos que en otra ocasión puedas extenderla lo suficiente para explicarnos las cosas que nos has dejado un poco en el tintero, como puede ser ese símbolo del 7, sí, importante, hay una cosa, ¿no? Que sí quería, que se me ha olvidado, porque no me ha dado tiempo como en la estructura. Muy bien, pues ahora podemos pasar unos minutos a un turno de preguntas. Si tienen alguna pregunta, es el momento.
La verdad es que ahí yo no le he dedicado, me he dedicado mucho más a lo que era la estructura, la forma, la simbología y la piedra, que lo que era el vidrio de... No lo sé, no tengo idea si lo está o no. Pues no me extrañaría nada, me parece muy lógico, ¿eh? Yo creo que me sería muy lógico. Lo investigaré y se lo haré saber a Enrique y nos quitaremos todos la duda, porque ahora yo ya me he quedado con la mismísima duda. No tengas ninguna duda. Seguro que... Pues seguro, seguramente. Si no, nos informó. Si no puede informarnos, va a ser una gran ventaja. Es que además una joya como esa No puede ser un mineral. No lo sé. No lo sé, la verdad. No tanto ya por la joya en sí, como porque precisamente la más importante parte de la custodia es la que alberga precisamente el cuerpo de Cristo. Y no parece de recibo que no sea precisamente cristal de roca, sino en algún otro material más rico todavía. No me atrevo a decir que pueda ser un zafiro incoloro, pero vamos, un cristal de roca es lo más probable. Pues lo porque yo realmente me han planteado una duda, ¿eh? Sí, sí. No lo sé. No, lo único que me hago una pregunta yo, esto entiendo menos, entenderán más ustedes seguramente, porque son un público mucho más, yo creo que avezado y culto en este tipo de cosas. Yo no sé si un cristal de roca puede pulirse tantísimo para ser tan, con las técnicas antiguas. Sí, puede pulirse. Las técnicas antiguas, más antiguas todavía, eran capaces de pulir cosas hasta extremos insospechados, y podemos trasladarnos al antiguo Egipto. Tenemos unos pulidos tan perfectos que son increíbles. En época menos remota que Egipto tenemos ese espejo de obsidiana pulido, que precisamente es otra de las joyas que también es procedente de los aztecas, y tiene un pulimento verdaderamente excepcional. No es nada extraño. No, tiene que ser dos, obligatoriamente, porque se abre. Sí, eso seguro. O sea, tiene que ser increíble, porque para poderlo, para tener ese, tiene que ser milimétrico lo que tiene que tener para poderse, el lugar en el que se acomoda, o sea, como si dijéramos, el hogar en el que está ese, el cristal, de origen que sea, pero que está el cristal, está metido en una hendidura muy pequeña, que es la que sujeta el cristal, y que luego tiene para abrir y luego poder cerrar. O sea, que son dos en un espacio muy pequeño, y yo desde luego sí me interesa muchísimo, porque no sé, es que no se me había ni ocurrido. Ahí no me he detenido para nada. Seguro, yo vamos, si ya me lo dicen, yo vamos, seguro. Sí. Tampoco me parece a mí obra de un artesano, me parece obra de un artista y de un artesano. Bueno, yo creo que, vamos a ver, yo creo que los orfebres eran auténticos artistas. Los orfebres, yo creo yo creo, vamos a ver, era lo que yo les decía antes, cuando un elemento tan extraordinario se invierte tanto dinero y tanto tiempo, evidentemente es la compañía de Jesús la que está detrás. Es decir, hay un elemento, por eso yo mido un poco a la filosofía, la contraposición que hago de los elementos, no solamente como elementos terrenos, por decirlo de alguna manera, y las implicaciones que tiene el símbolo como elemento de poder. Es que esto era el elemento representativo del poder, porque tenemos que entender qué era la Iglesia en ese momento, y tenemos que entender qué implicaba en el ser humano la Iglesia en ese momento, porque ya no es solamente la compañía de Jesús. Es lo que yo les decía antes, es un elemento universal que lo lleva a cabo la compañía. Y la compañía siempre ha tenido una filosofía muy particular, en hombres muy cultos. La compañía de Jesús tiene gente con una cabeza extraordinaria, los ha tenido siempre. Por eso han sido tan temidos.
Entonces, yo creo que el diseño no es un diseño que... Hay muchas cosas, hay muchos elementos, aquí hemos estudiado unos cuantos esta tarde, que no son casuales, para nada, ni el ejer las cosas, ni el color de las piedras. Es decir, hay una representación. En esa teatralidad que yo les decía, es la representación de todo frente, es la unidad frente a la multiplicidad que somos los seres humanos. Es decir, todos los que estamos contenidos aquí, porque solamente hay uno. Entonces, en ese sentido sí que creo lo que comentaban ambos, que seguramente pues eso tiene que ser, además es el alma de la custodia, o sea, tiene que ser, no sé. Yo en su momento no se me planteó que pudiera ser un cuarzo, un cristal pulido. Me planteé que hubiera sido un soplado. Eso sí me lo planteé. Cristal. No, apuntado queda, apuntado queda. Pues sí. 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 Bueno, vamos a ver, el peso del oro, no, la custodia pesa 10 kilos, toda entera. En el oro me parece que se utilizaron, pesan mucho las piedras también, ¿eh? Pesan mucho, ¿eh? Sí, yo creo que en oro me parece que fueron 4 kilos y pico, o casi 5 kilos, y luego toda y el cristal de rocas, y bueno, ¿me comentaba? Sí. Vamos a ver, la técnica concreta la utilizó Fray Angelico se utilizaba, simplemente es un barnizado, es un tipo de barnizado, es como, para que se den cuenta, ven la técnica del esmalte en frío. Lo que pasa es que muchísimo más enriquecido. Es lo mismo que hacían, por ejemplo, igual que el vidrio en Venecia, todo el rojo se hace con oro, que es una técnica muy antigua, que en la actualidad ya no es así. En el caso concreto es un estilo de barnizado que ya se conocía en la época de Fray Angelico, que además se utiliza en algunas terminaciones. Hay algunas terminaciones que él da sobre lienzo, se puede dar sobre lienzo, sobre metal. O sea, es una terminación específica que se da con el polvo para dar esas características de brillo, un elemento compacto, y que yo lo identifico como algo que le da también el concepto de unidad. Si todos los elementos están ensamblados, siempre hay algo que los diferencia, mientras que si tú los patinas, entonces le estás dando ese concepto de unidad. Es una técnica de barnizado. Dime. En cuanto a la fabricación de la pieza, nos has mencionado que estaba hecha por este orfebre de origen español, ¿no? Cala. Sí, dos criollos. Seguramente bautizados, seguro. Y nos has mencionado también pues, las tres diócesis que había. Sí. Y he interpretado que la pieza estaría hecha probablemente en Santa Fe de Bogotá, vamos. Pero Bogotá, y tenemos aquí a un colombiano que nos lo puede ratificar, en Bogotá hay otras ciudades en Colombia donde hay mucha mayor tradición orfebre. Sí, yo creo que no se hace en Bogotá, ¿eh? No, no. No, yo... O concretamente una de Fiscali y la otra es por el norte, que está al norte. Sí, pero hay otra cerca de Cartagena de Indias. Sí, vamos a ver, hay un... Bueno, pues ya vamos. Y sin embargo, Bogotá no la tengo yo como... No, la custodia estaba donde se lleva es a la iglesia de San Ignacio de Bogotá, pero no se realiza en Bogotá. Yo creo que la ejecución está, vamos a ver, ¿cómo se llama? Es que ahora mismo no me acuerdo. El lugar, perdón, donde va la compañía de Jesús al principio. No es...
muchísimas. Yo por ejemplo, que ahora en la tesis doctoral he visto mucho sobre filigrana, también compuesto, también tiene mucha tradición, hay mucha tradición platera y además una tradición muy detallista y muy rica en todos los trabajos que hacen. Pero yendo un poco a lo que me comentaba, es que yo creo que lo he dicho, pues es que ahora mismo no me acuerdo, no sé dónde hay por ahí, yo creo que debe de ser la zona cercana a Cartagena. Yo más, ¿en qué parte? Sí, pero esas son las diócesis. Está Santa Marta, Cartagena y Popayán. Pero yo creo que está en la zona próxima a Cartagena. Es que hay una zona muy próxima a Cartagena. Tiene que serlo, en la zona, porque los jesuitas, cuando ellos se ubican, luego evidentemente trasladan la custodia, porque además la custodia no salió de Colombia, pero estuvo guardada. Porque además fue objeto de todas lo más bajo del ser humano, ¿eh? Es como todo lo hermoso, produce todo lo mejor, pero todo lo peor. Y yo creo que teniendo en cuenta cuándo se realiza y la compañía, yo creo que se realizará en los centros, yo creo que donde haya verdaderos artesanos, en la zona de Cartagena, Cali también, porque en Cali también sinceramente, ¿dónde se ejecuta? No, yo creo que no está. Seguramente, por lo menos en lo que yo he consultado, yo he utilizado fundamentalmente para el manuscrito traducido del contrato que hacen los jesuitas a Calaf. Es lo que yo he utilizado fundamentalmente. Y luego lo otro es filosofía y otra serie de simbología, por ejemplo, el símbolo, pero claro, yo ahí al símbolo yo ya me voy pues a la filosofía más moderna, o sea, desde Freud hasta Jacobi. María Eugenia, en esta conferencia tan estupenda, también documentada, tan interesante, en la que nos has dado una excelente interpretación, que entiendo que es una interpretación muy personal. Totalmente. Pero a su vez muy interesante, porque es ilustrativa y me ha parecido muy interesante. Decirte dos cosas. La primera, que yo voy a votar, se entra en Colombia, la semana que viene, si se va a dar una documentación que pueda... Me interesa muchísimo lo del viril, que me digas de qué es. Eso por eso. Y lo otro que quiero decir es que en esta conferencia tan espiritual que nos has dado, que te agradezco enormemente, y además las cosas son así, os recomiendo que veáis la última conferencia de Cameron, que vamos, el último speech de Cameron espectacular, diciendo que es cristiano y hablando de una forma espectacular, ojalá fueron los políticos de esta manera, de decir lo que siempre nos... Exacto. En esta conferencia tan espiritual que te agradezco, debo decirte que atendiendo a la tercera virtud espiritual, fe, esperanza y caridad, debemos dar por concluida esta conferencia, porque si no el conserje se va a... Por caridad. Efectivamente. Muchas gracias. Un fuerte aplauso de despedida. Y recordarles que Geometrías Metálicas es el título de la próxima conferencia que tendrá lugar el próximo martes 14 de abril. Muchas gracias.